Esto es una conversión de la prisión preventiva, esta audiencia. No. O la terminación anticipada. No es terminación anticipada. No es terminación anticipada. Bien. ¿Qué ocurriera en todo caso? Allí, en el caso hipotético, se ve que no hay ninguna oposición. No hay ninguna oposición respecto a los agraviados, ¿no? Quienes dicen que está conforme no con el acuerdo reparatorio y todo ello. Pero ¿qué ocurre, doctor, si es que alguno de los agraviados se opone? Porque la norma dice, por ello quería que se haga una precisión, ¿no? Cuando vamos a una terminación anticipada, la norma dice, celebrará el fiscal y el imputado con la asistencia de su abogado, pero no habla del agraviado. Ahora, en el caso hipotético, los agraviados dicen estar conformes, pero ¿qué ocurriría en el hipotético que alguno de ellos dice no estoy conforme con el acuerdo llegado a cabo entre el Ministerio Público y los imputados? ¿Qué decisión tendría que tomar el magistrado en ese supuesto, doctor? En principio, en el proceso especial de terminación anticipada, los sujetos procesales legitimados para celebrar, bien lo ha dicho usted, es el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica, con participación facultativa de la parte agraviada. Ahora, si la parte agraviada se ha constituido en actor civil en su oportunidad, puede cuestionar el tema de la reparación civil y puede incluso impugnar respecto a ese extremo. Desde luego el juzgador debe pronunciarse cuando se efectúe el control en un proceso especial de terminación anticipada. Uno de los puntos también es verificar la razonabilidad de la fijación, de la cuantificación de la reparación civil. Pero si todos están de acuerdo, es decir, la parte agraviada, bueno, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero sí tiene ese derecho, la condición es que debe constituirse en actor civil. Lo que yo quería quizás es hacer notar en esta audiencia, yo creo como en todo lugar hay ciertas deficiencias, hemos visto que la fiscal también ha leído, ¿no? Pero si vemos, la imputación ha sido bien concreta, bien clara, bien célebre. Lo dijo de manera tal que incluso el imputado pues ha entendido, y lo correcto es hacer eso. La decisión del juez, que se ha dado en dos tiempos al momento de explicar cuáles son los alcances, las consecuencias, también ha sido de manera clara, ha sido dirigida al imputado. Entonces lo que nosotros debemos apuntar es a ello, y cuando da su parte resolutiva, del mismo modo es breve, es célebre. Importante, en esta misma audiencia también se ve la ejecución de la propia resolución, es decir, el señor Vidal pide las disculpas públicas a los agraviados que se encuentran presentes, en ese caso los efectivos policiales, o allá en Chile carabineros, ¿no? Acá en el Perú serían policías. Vamos a hablar ahora, si alguien más quizás desea participar, alguna opinión. Nada. Sí, por favor, breve, ¿no, doctor? Es verdad que en esta audiencia el magistrado ha desarrollado su resolución de manera breve. Sin embargo, ¿qué ocurriría, doctor, en el hipotético de que alguna de las partes interpone el recurso de apelación? Porque no nos olvidemos de que una de las características del nuevo modelo procesal penal es la de ser dual, ¿no? Lo oralizas, no presentas por escrito alguna solicitud, pero luego ello lo vas oralizando. Ahora, ¿qué ocurriera, doctor, en este hipotético? El juez, el magistrado, ha sido muy breve y conciso, no ha puesto mayores argumentos a su resolución. Pero ¿qué ocurriría en todo caso si interpone apelación y va en alzada? ¿Cuál sería el criterio que podría tener en este caso los jueces que van a ver en grado de apelación? Lo que se debe ver en cuanto a la motivación, el artículo 144 o 145, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica, ¿no?, que autoriza la motivación por remisión, y también el Tribunal Constitucional así lo ha aceptado. Entonces, bajo esa lógica, si nosotros vemos,
el juez está haciendo suyo todos los fundamentos que ha establecido el Ministerio Público. Es decir, que no hace mayor objeción. Ello implica que está de acuerdo. Yo ya algunas decisiones he emitido en ese sentido. He encontrado, por ejemplo, requerimientos de sobreseimiento que desde mi punto de vista, perfectamente analizadas por el Ministerio Público, perfectamente sustentadas, y lo que yo he decidido es por los propios fundamentos del Ministerio Público. El juzgado declara fundada el pedido de sobreseimiento y tal. ¿Hay fundamentación o no hay fundamentación ahí? Sí hay fundamentación. ¿Qué tiene que hacer la sala? Pues revisar todo ello, el contexto. El tema es que nos hemos mal acostumbrado o pensamos aún que la fundamentación está solo en la resolución. La fundamentación está en todo el contexto de la celebración de la audiencia. Pero el asunto es que cuando se hace la transcripción de las actas, no se transcribe pues el íntegro. Lo correcto, lo que debiera hacer, es que la sala verifique el audio y vídeo. A partir de ahí, en todo caso, emite una decisión. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente acá en el país, desde la propia Corte Suprema, y eso hay que criticarlo y hay que decirlo así, estamos en un evento académico, de esos soy bien crítico, emitió un acuerdo plenario, luego emitió una casación vinculante en la cual indica pues que cuando hay impugnación debe hacerse la transcripción íntegra. Los jueces superiores no se dan quizás ese tiempo para verificar la audiencia, que sería pues formidable. Con la última modificación del Código Procesal Penal se ha indicado que en los casos de extradición, los de la Corte Suprema debieran emitir la resolución o su decisión inmediatamente. Pero ¿qué es lo que han hecho? Liderados en este caso por San Martín, se han apartado de ese artículo, han dicho que no podemos aplicar eso. Por tanto, nos vamos a reservar y vamos a emitir en el plazo que establecía antes de la modificatoria el código. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Está bien lo que se está haciendo? Yo considero que no. Debemos darle mayor énfasis al tema de la oralidad y mediación. Emitir la decisión en el mismo momento. Así como indica Alberto Binder, quien es un procesalista argentino, él dice que la verdadera justicia que se da es con la oralidad, con la decisión que se da en ese momento. Así se evita pues subjetividades que cuando se reserva a un juez que se pudiera presentar algún acto de corrupción. Imagina, vemos que como la propia Corte Suprema hace estas cosas, ¿no? O sea, es decir, evita emitir las decisiones en el mismo acto. Mal que bien emitir pues una decisión en dicho acto sobre la base del debate que se ha producido. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con los pedidos de prisión preventiva, en algunos casos, como yo les indicaba, mi persona es juez. En la generalidad de casos, un 99.9% pues emitimos la decisión en el mismo acto, y considero que debe ser así, de tal manera que se resuelva de manera más célere, más rápida, más eficaz y eficiente al mismo tiempo. Iniciando ya con las audiencias, si bien en el código, en el temario que me han dado, no se ha considerado el tema del criterio de oportunidad, pero vamos a tocar. Sobre todo, hay un tema bastante debatible desde mi punto de vista, y hay escritos o artículos que se han escrito respecto a la procedencia de la aplicación de un criterio de oportunidad o un acuerdo reparatorio en cuanto al delito de lesiones por violencia familiar. En Huancayo,
3 juzgados estamos aplicando el criterio de oportunidad en estos casos. El primer juzgado, el segundo juzgado y el cuarto juzgado de investigación preparatoria. El tercer juzgado, hasta donde tengo conocimiento, no está aplicando. Bajo la lógica que esta ley indica que está prohibida la conciliación. ¿La conciliación será igual a un criterio de oportunidad? Si vemos desde la naturaleza jurídica, no es igual. Entonces, con ese criterio, estamos aplicando el criterio de oportunidad. El asunto es, ¿qué pasará ahora? Recordemos que hace un mes, si no es más o menos, para estos delitos la pena es, o será efectiva, ¿no? Independientemente de que sea leve o no. Y lo peor, incluye el artículo 122b. El artículo 122b pues ha criminalizado prácticamente todo. Yo soy casado, tengo a mi esposa, estoy seguro que muchos de ustedes también. Siempre pues tenemos algunos problemas, ¿no? No sé, o sea, no quiero exagerar, pero hay lesiones de 1 por 2, 1 por 1, o imaginemos, ahí vamos a imponer penas efectivas. Ahora, se han olvidado del artículo 2 del Código Procesal Penal. Si revisamos el artículo 2.6 del Código Procesal Penal, indica que puede componerse este conflicto vía el acuerdo reparatorio entre estos artículos 122. Nada dice. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la norma? En principio debemos hacer una interpretación sistemática. Lo otro, en derecho penal, cuando la ley favorece, debemos hacer una interpretación amplia, pero si no favorece, una interpretación restrictiva, ¿no? O sea, hay que... es un tema de interpretación, ¿no? Nosotros mismos estamos en ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Imponemos una pena efectiva? ¿Creen ustedes que se va a solucionar con la imposición de penas efectivas este tipo de... Desde luego es reprochable los actos de violencia, pero el asunto es que este tipo de temas de índole social se está llevando al ámbito penal. Recordemos que el ámbito penal es para ver pues crímenes de especial gravedad, cuando una conducta causa una cierta conmoción en la sociedad, causa una conmoción de tal magnitud. Sí. Doctor, precisamente al respecto, pues parece que no, nuestros legisladores se olvidan de que nosotros no tenemos diversas etnias. Mi persona trabaja en la Corte de Loreto y efectivamente con la modificatoria de la norma sobre violencia familiar, efectivamente pareciera que se está protegiendo a las personas que están inmersos en ese hecho. Sin embargo, me parece que por desconocimiento a algunos lugares donde no llega, pues, no, seguramente los legisladores se olvidan de que hay etnias, grupos étnicos que pueden resolver ellos mismos sus problemas y conflictos. Yo tengo un caso, efectivamente, que el Ministerio Público lo ha judicializado por un tema de violencia familiar. Sin embargo, el APU, que es la autoridad de ese lugar, viene y me dice: mire, ustedes lo están aplicando, van a sancionar a esa persona. Sin embargo, nosotros, por nuestra costumbre, ya le hemos sancionado, un tema de violencia. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Es una divergencia, porque la autoridad de ese lugar me refería en el sentido siguiente: si ustedes lo aplican, ¿no?, la sanción penal que seguramente ¿no?, el Ministerio Público está solicitando, ahora ya se están enfrentando dos familias. El hecho es lo siguiente, que si lo sancionan a mi hijo, por ejemplo, una de las familias dice, simplemente se separan, ya no podrían volver a hacer una vida de familia, y de por medios hay varios hijos. Entonces,
¿Qué criterio se debe tomar sobre ello, doctor? Si es que hay algunos lugares donde efectivamente ya lo sancionaron, ¿no? De acuerdo a su costumbre. Y en ese caso concreto, también la autoridad me decía, ya se ha sancionado a esa persona. Y la sanción que hemos hecho nosotros es simplemente dar la vuelta por toda la comunidad diciendo de que está arrepentido de los hechos. Pero ¿qué hacer? Ahora nosotros ya lo ha judicializado, el fiscal ya ha formulado la acusación. ¿Qué medida puede adoptar en este caso el magistrado? Porque ya está a nivel del control de acusación. Eso sería mi pregunta, doctor, sobre este caso concreto. El tema es sencillo. Si revisamos el artículo 3 del, si no me equivoco, del título penal del Código Procesal Penal, establece el principio del ne bis idem en su vertiente material y en su vertiente procesal. Ahí se está vulnerando pues este principio, es evidente. Entonces lo que el juzgado debe disponer es el archivo, porque ya ahí hay cosa juzgada. Hay cosa juzgada, es claro, o sea, el asunto es claro. El tema es ahí, pues, saber si hay un juez que se va a atrever a hacer eso. El artículo 149 de la Constitución nos autoriza a aplicar, se reconoce la jurisdicción. Mira ahí cómo se genera un conflicto. El tema de la ley de violencia de género, la verdad es bastante complicado. Yo tenía un amigo que era pues que tuvo un conflicto pues con la esposa y con la hija. Intervino la policía, les otorgaron las medidas de protección, y una de las medidas de protección era que no se acerque tanto a la esposa y a la hija. Y resulta que esta hija pues estudiaba en una universidad, y el papá era su paciente, ¿no? Y justo en ese mes estaba en los exámenes finales, y él me preguntaba, me decía, Ever, me dice, hoy si el juez me ha prohibido acercarme, ¿qué hago? Ahora mi hija está que me llama, que quiere que vaya para... El tema es que tú estás entendiendo mal, pero o sea, lo que el juez te ha dicho es que no te acerques con fines de agresión. Con fines de agresión. Se está entendiendo mal esas medidas de protección. Entonces es un tema de que el juez no está explicando bien su decisión, y ese es un problema que tenemos. Esperemos que se resuelva con esta famosa, las 100 reglas de Brasilia, en la cual nos dice que nuestras decisiones deben ser breves y se debe ser lo más entendible y comprensible posible. Esto está trayendo cola, y yo no sé si ahora se va a solucionar o no con la pena efectiva. Al contrario, yo creo que va a suceder lo que usted está indicando, ¿no? Muchas veces, en muchas oportunidades, yo veo los casos, vienen el esposo y la esposa, bueno, que uno es la víctima y victimario, y le preguntas, pues ha sido una agresión bastante simple, vayamos a llamarla, pero ellos dicen, ¿no?, que nosotros ya estamos bien, nos hemos recuperado, tal y tal, y hay algunos fiscales que no están aplicando el criterio de oportunidad, se van a la terminación anticipada, y la terminación anticipada pues te genera antecedentes penales, y con ellos se está generando pues un conflicto. Yo creo que estuvo bien regulado con el tema, con la ley anterior, cuando se establecía cuando se demandaba, cuando se ponía en conocimiento o cuando era competencia del juzgado de familia, ¿no? El asunto es, ¿aplicamos o no aplicamos el criterio de oportunidad ahora con la ley que establece una pena efectiva? Desde mi punto de vista, sí. Hay que hacer una interpretación conforme a la Constitución. Hay que ver caso por caso. Hay que ver el contexto, cómo se ha producido. Es distinto, por ejemplo, que sea una agresión por vez primera que una agresión que ha sido reiterada, o tenga una conducta ya reiterativa. Hay que evaluar. Se dice que la ley de violencia de género es de interés general. Sí, es de interés general, es incluso una política pública del Estado. Pero si revisamos minuciosamente el artículo 2, también en esos casos podemos arribar a la aplicación de un criterio de oportunidad, o en su caso un acuerdo reparatorio. Para el artículo 122b, un criterio de oportunidad. Para el artículo 122, un acuerdo reparatorio. Porque el numeral 6 nos remite
directamente al artículo 122 del Código Penal. No solo al 122, también nos remite a otros articulados, entre estos todos los delitos culposos, ¿no? Yo he visto algunos casos, por ejemplo, cuando ya se ve sangre, el Ministerio Público se alarma, prisión. Un delito, me refiero al delito de homicidio culposo. Podrá imponerse una medida de prisión preventiva en esos casos cuando el Código Procesal Penal permite componer ese conflicto vía una salida alternativa. ¿No les parece irrazonable? ¿No les parece arbitrario? Pero ahí también se tiene que ver caso por caso. Como alguien decía, cada caso tiene su ADN, cada caso tiene su ADN, es distinto. Esta ley, para que se incorpore para que se incorpore la inaplicación de una pena suspendida para estos delitos de lesiones por violencia familiar, tiene su origen en un recurso de nulidad de Huancavelica, en la cual pues le han impuesto una pena de 4 años efectiva. Ahí sí pues ese imputado se merecía, porque si ustedes revisan ese recurso de nulidad, las agresiones eran pues, bueno, yo creo que sí merecían. Ahora, ¿los jueces están obligados a suspender la pena cuando ésta no supera los 4 años? ¿Están obligados a suspender? No están obligados, es una facultad. Entonces, ¿por qué el legislador vía ley dice que se inaplica en tales o en cuáles delitos? Ya está el delito de corrupción, está el delito de peculado, ahora están los delitos de violencia de género, ¿no? Particularmente los delitos de lesiones. Lo que más me preocupa es el 122B. Bueno, el 122, si revisamos, ya tiene una serie de incisos, creo que tiene 4 o 5 incisos, ¿no? Entonces ahí el tema es distinto, ¿no? Pero en el 122B, inclusive ya se ha criminalizado el tema de una afectación psicológica, sea cual fuere el resultado, pero que haya una afectación psicológica. Antes de que se incorpore o que se modifique eso, se hablaba de un daño psíquico, que era lo correcto. Pero en este caso nosotros los jueces, la verdad, no sabemos qué vamos a hacer, pero una de las opciones, si el fiscal no quiere el criterio de oportunidad, bueno, yo veo acá varios abogados, será pues una terminación anticipada, pena efectiva, convertirla en servicios comunitarios o en multa, días multa. O lo otro es hacer un control difuso. Y si hacemos un control difuso, tenemos el acuerdo plenario 4, bueno, los fundamentos del acuerdo plenario 4-2016, ¿no? Que inaplican en la cual han hecho el análisis y obligan o indican que es irrazonable y es arbitrario la prohibición de la inaplicación de la responsabilidad restringida, ¿no? Y otros puntos. Yo creo que el legislador bueno, con el poder que le ha conferido la Constitución, está yendo quizás más allá de sus funciones. Claro, ¿qué podemos esperar de estos congresistas, ¿no? Bueno, creo que ahora ya no tenemos, ¿no? Antes teníamos congresistas mataperros, comeoros, comepollos, etc. ¿Qué podemos esperar de estos congresistas? La verdad es lamentable, hoy en día vivimos una sobrecriminalización, se está criminalizando todo. Lo peor, estos casos que son problemas sociales se están llevando al ámbito penal. Cuando me refería a que la ley de violencia de género es de interés general, el artículo 2 del Código Procesal Penal también indica que para paliar, para aminorar ese interés social, como ha pasado en el caso de Vidal, se puede fijar reglas de conducta, artículo 57 del Código Penal. Es decir, aplicas el criterio de oportunidad y eso es lo que estamos haciendo con el tema de violencia de género, ¿no? Estamos aplicando las reglas de conducta. Uno es pues que debe comparecer mensualmente, después también que sigan tratamientos terapéuticos psicológicos, ¿no? Porque en realidad está mal, algo está fallando, ¿no? Algo está mal. Optar por esas medidas, ¿no? De tal manera que se palía el interés general, pero quizás lo que nos falta es un poco que hagan quizás algunas actividades, como en el caso
de Vidal, ¿no? Que le están diciendo que vaya a dictar charlas, etcétera, etcétera. Ahora, este criterio de oportunidad, ¿en qué momento se aplica? Se aplica en 3 momentos. El tema es, yo he escuchado a varios fiscales decir que la parte agraviada no está de acuerdo, dice. La parte agraviada no está de acuerdo, dice. Y si no está de acuerdo la parte agraviada, ¿a quién le compete fijar la reparación civil? Es al fiscal, pues. Es al fiscal. Entonces, los fiscales debieran actuar de forma estratégica, de tal manera que este tipo de conflictos se componga a nivel de la fiscalía y no se genere una sobrecarga. Acá en Huancayo ya se está generando la sobrecarga. Nosotros en las audiencias, por ejemplo, ya si el día de hoy reprogramamos o programamos, ya estamos en el mes de mayo. En el norte, en Lambayeque, en Trujillo, ya está en el año 2019. Imagínense. ¿Cómo vamos a componer así de manera rápida? Lo otro es que debemos ser más céleres, debemos ser rápidos. Un caso debemos componer de manera rápida, de tal manera pues que nos permita por lo menos programar al día unas 10 audiencias, ¿no? Tenemos 5 audiencias por día. Y el límite, nuestro máximo, de acuerdo a la directiva de presupuesto por resultados, porque ahora todos por resultados, los juzgados estamos en la obligación de llegar a 60 audiencias al mes, 60 audiencias, pero nosotros llegamos más. Si llevamos a cabo 5 audiencias por día, en una semana hacemos 25 por 4, llegamos a 100 audiencias, ¿no? Lo que se trata es de hacer rápido, ¿no? El día de ayer les comentaba, yo quería hacer una audiencia, quería culminar a la 1, un caso de crimen organizado, pero medio hasta las 5, ¿no? Imagínense que el fiscal ha sustentado desde las 10 hasta las 2 y el debate que se ha quedado con los abogados hasta las 3:30, un receso de media hora para el almuerzo y la resolución en 1 hora, ¿no? Hemos tratado de ser lo más sucinto posible. Veremos qué dice la sala. Hubo un empate, ¿no? La prisión se ha pedido para 8 y se dio a 4 y a 4 se les dio comparecencia por restricciones. El norte, bueno, al menos del infrascrito, es que la prisión preventiva es la excepción de la excepción y debe ser así, debe ser así. Ello también es estratégico para el propio Ministerio Público. Si tiene un proceso con un detenido, sus actuaciones van a ser más céleres, pero si lo lleva así con una comparecencia con restricciones, se puede fijar hasta reglas de conducta, pues que venga a firmar 10 días o a cada 15 días, ¿no? Este criterio de oportunidad se aplica en 3 etapas. En 2 etapas. En la primera etapa, en ambas fases. Es decir, en las diligencias preliminares, no hay necesidad de control de parte del juzgado. Pero sí hay necesidad de control cuando se imponen reglas de conducta. Se debe instar al juez de investigación preparatoria para que las apruebe. Ahora, si no se den las diligencias preliminares, se puede dar en la investigación preparatoria formalizada, lo que se llama el criterio de oportunidad intraproceso, o tardío también le llaman algunos, ¿no? En esos casos, necesariamente el Ministerio Público debe escoltar el acta respectiva para que el juez convoque audiencia. ¿Qué se verifica en la audiencia? Uno, pues que la aceptación del imputado. Lo otro es la existencia, pues, de los elementos de convicción que sean suficientes respecto a la comisión del ilícito penal, ¿no? Puede ser lesiones, debe aparecer el certificado médico, y luego de eso la razonabilidad o proporcionalidad de la cuantificación o fijación de la reparación civil. Si la parte agraviada está conforme, no hay mayor inconveniente, pero si no está conforme, puede apelar la parte agraviada respecto a la reparación civil. Ahora, si no logro la aplicación de este criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio en la segunda fase de la investigación preparatoria, aún tengo otra opción. A nivel de, una vez que formula acusación, ahí también se puede instar el criterio de oportunidad. Si se puede instar el criterio de oportunidad, ¿por qué no podemos instar un proceso especial de terminación anticipada?
Acá en Huancayo, al menos en el primer y segundo juzgado, estamos aplicando la terminación anticipada en etapa intermedia. No tenemos ningún inconveniente. Para nosotros, o el quien habla, considera que no hay ningún inconveniente. Más aún, te facilita las cosas. Se entiende que el fiscal, al formular su acusación, ya ha cumplido con recabar todos los elementos de convicción, y esos elementos de convicción nos permiten establecer a nosotros los jueces si se cometió o no se cometió el delito, ¿no? Antes de resolverse, existe un acuerdo plenario respecto a, indica, ¿no?, que no puede aplicarse la terminación anticipada en etapa intermedia, pero dice que no se puede aplicar en la etapa intermedia. Pero ¿cuándo inicia la etapa intermedia? ¿Con la formulación de la acusación? La etapa intermedia inicia una vez que se ha dado por culminada la investigación preparatoria. Entonces no es cierto, pues, que este proceso no se puede dar en la etapa intermedia. Dice antes de la formulación de la acusación. Entonces, bajo esa lógica y otros argumentos más, pues el segundo juzgado, como el primer juzgado de investigación preparatoria de acá de Huancayo, estamos emitiendo sentencias dentro de un proceso especial de terminación anticipada. Y otro de los sustentos es que tanto el imputado, el fiscal, su defensa técnica, en algunos casos el agraviado dice: doctor, queremos concluir vía un proceso especial de terminación anticipada. ¿Cómo voy a negar si todos los sujetos procesales involucrados te están diciendo: quiero solucionar en esto, ya no quiero ir a juicio? Para mí resultaría absurdo y hasta ocioso denegar ese pedido y proseguir con el proceso. Generamos más carga. Entonces, debemos procurar el ahorro de recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Ese es el sentido del modelo procesal penal. Debemos evitar los formalismos en exceso. El asunto es, pues, en tanto tengamos todavía los jueces que tenemos, porque son de la vieja guardia, vamos a tener todos estos inconvenientes, ¿no? Sí. Doctor, sobre este extremo, y teniendo en consideración de que una de las características del nuevo modelo procesal penal es dual, ¿no? Dice que debe existir un pedido y oralizarlo en la audiencia correspondiente. A este extremo, doctor, es totalmente válido que las partes, una vez instalada la audiencia de control de acusación, pueden arribar a un acuerdo reparatorio de manera verbal en ese acto, o todavía nosotros deberíamos exigir que ese acuerdo reparatorio celebrado por el Ministerio Público y el imputado sea de manera escrita. Eso es mi duda, doctor. En mi caso, en muchos casos se ha aceptado de forma verbal, inclusive terminaciones anticipadas. Ante pedidos de prisión preventiva lo hemos convertido en un proceso especial de terminación anticipada y no hemos requerido el acta, simplemente hemos suspendido la audiencia por unos minutos y se han puesto de acuerdo, ¿no? Inclusive, como estamos fuera de cámaras, hay veces ayuda, ¿no? Bueno, debería ser así, de tal manera que se componga, pues, de manera eficaz, de manera rápida, ¿no? Sobre todo en aquellos delitos flagrantes, ¿no? Lo que me sorprende es cómo el Ministerio Público pide prisión preventiva y llegan a un acuerdo de terminación con pena suspendida. Sorprendente, ¿no? Entonces eso quiere decir que en muchos casos vamos a pescar, por si acaso. Bueno, pero eso está cambiando. Existía un fenómeno, yo inicié acá como juez desde en el mes de agosto del año 2015, también entraba en vigencia el código, había entrado hace un mes, ¿no? Había una lluvia de requerimientos de prisión preventiva, pero hoy en día ha cambiado, está cambiando. Eso me hace pensar, y espero no estar equivocado, que el modelo está funcionando. Siempre he dicho que una forma de medir si funciona el modelo es a través de la medición de esta figura bastante controversial que se ha escrito demasiado. Para culminar, hemos dicho que el criterio de oportunidad se aplica en 3 etapas, o en 2 etapas. En la primera etapa, en sus 2 fases, y en la etapa intermedia. Así lo autoriza el artículo 350.1 de, si no me equivoco,
del Código Procesal Penal, tanto en la fase formalizada y en la etapa intermedia, está sujeto a control. ¿Por qué está sujeto a control? Lamentablemente, si revisamos todo el contexto del Código Procesal Penal, todos nos controlamos. La actividad de los efectivos policiales es controlada por el Ministerio Público. Ahora, ¿quién controla al Ministerio Público? Los jueces de garantía. Bueno, que nos llaman jueces de garantía en la doctrina, pero somos jueces de investigación preparatoria. ¿Quiénes nos controlan a nosotros? Uno, el público, porque las audiencias son públicas. Controlan a través de... Dos, a través de los medios impugnatorios. Y otro a través de los brazos represores, ¿no? ODECMA, y bueno, también el CNN, ¿no? Pues estamos sujetos a esto no sucede, por ejemplo, en Argentina, no sucede en España, pero sí en el Perú. Lamentablemente, pues hay muchas cosas. En cuanto a las salidas alternativas, en Estados Unidos no está sujeta a control. El fiscal es el todopoderoso. El fiscal es el que se pone los acuerdos. No hay límites para la cuantificación de la pena. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, escuchamos, a usted, señor, le corresponde 5 cadenas perpetuas. Si usted se acoge tal, nos colabora tal, le damos 1 cadena perpetua. Y así, si es que sigue colaborando, pues le dan, hasta llegan a aplicar un criterio de oportunidad, ¿no? Acá en el Perú no sucede ello, está sujeto a control. 5. Está sujeto a control. Entonces, hay una... ¿en qué momento se controla? Cuando se aplican diligencias preliminares, no hay necesidad de control, el fiscal es el amo, dueño y señor. Si se formaliza, el juez debe controlar. Para ello se debe presentar pues el acta, y si no presenta el acta, bueno, yo particularmente no tengo inconveniente. Yo siempre he dicho que al menos trato, o por lo menos intento despojarme de los formalismos, de los formalismos en exceso que se ha arraigado con el Código de Procedimientos Penales. Con el Código de Procedimientos Penales, bueno, si algunos se recuerdan, yo he litigado un poco, pero no mucho. ¿Qué hacía en la sala? Todos buscaban nulidad, porque la nulidad es fácil de resolver, es fácil buscar un defecto, es más fácil, ¿no? Verifico que no se ha notificado. Yo recuerdo un caso, una declaración instructiva, ha participado el fiscal, pero no ha firmado. Han sentenciado, apelamos, nosotros estamos bingo, ¿no? Ya teníamos ya la prueba para solicitar la nulidad. Tiene efecto, apelamos, hemos dicho que no ha participado el fiscal, nula el proceso. Ahora eso no ocurre, ¿no? Ahora eso no ocurre. Hay muchas diligencias que están registradas. En Colombia, por ejemplo, hasta las declaraciones que se brindan ante la policía está grabada. No hay necesidad de transcripción. Acá en el Perú hacemos un doble trabajo, ¿no? Por una parte está bien, porque se genera trabajo, ¿no?, para los especialistas de audiencia. Imagínense que si no hubiera ello, no habría trabajo, pero para mí es ocioso hacer eso. ¿Sí? Doctor, una consulta. Yendo a esto de la conversión de la prisión preventiva por la determinación anticipada, en un caso concreto, el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de un procesado por tentativa de homicidio. Y efectivamente señalamos fecha y llevamos a cabo, iniciamos, pero en ese acto el Ministerio Público se pone de acuerdo con la parte imputada y solicitan la conversión de la prisión preventiva por la determinación anticipada. Y efectivamente, graduando la determinación de la pena, el fiscal llega a un acuerdo con el imputado y solicita, ¿no?, teniendo en consideración la tabla que tienen ellos, la pena a imponerse, ¿no?, por la confesión sincera y la terminación anticipada, no ha superado los 4 años, porque me parece 3 años, 6 meses, y le dimos una sentencia suspendida. ¿Es válido eso, doctor? ¿O ya se habría quebrantado algún principio procesal en ese caso concreto, doctor? Desde mi punto de vista es válida, pero yo en varios casos, por ejemplo de robo agravado, con la agravante de segundo nivel, cuya pena mínima es 20 años, hemos impuesto penas suspendidas. Hay que ver el caso concreto.
Por ejemplo, después de este evento, yo acá con Julio me voy por ahí a Tojitos a tomar y nos falta dinero y pues quizás arranchamos a alguien en celular, ¿no? Por ese hecho me van a dar pena efectiva. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad? Hay que aplicar el principio de proporcionalidad. Doctor, permítame, pero si va a suceder eso, digamos, eso se ha visto, bueno, no es el primero, disculpe, eso se ha visto en la televisión hace unos días atrás de un ladronzuelo ahí en Lima que le ha arrancado el celular a una señorita. Y si no se le va a dar la prisión efectiva, esos van a salir en la calle. Entonces, ¿a quién le reclamamos? Porque cada rato nos asaltan. Hay que ver el caso concreto. Por ejemplo, en el caso de este policía, que es un hecho noticioso, a veces hasta para robar hay que hacer bien las cosas, ¿no? Felizmente ahora los celulares tienen el GPS, imagínense, ¿no? La víctima buscó y encontró ahí, bueno, en la comisaría estaba su celular, ¿no? En ese caso no le vas a dar pena suspendida, pero no, hay que ver el caso concreto. Hay que ver el caso concreto. Ya he dicho que cada caso tiene su ADN. En muchos casos concurren pues varias circunstancias atenuantes privilegiadas, ¿no? Como podría ser una tentativa, podría ser una responsabilidad restringida, podría concluir incluso una confesión sincera o una atenuante imperfecta, artículo 20 del Código Penal con el 21, puede ser que estemos en total estado de ebriedad. O, si estamos en total estado de ebriedad, inclusive sería un eximente de responsabilidad penal, ¿no? Hay un caso en que la Corte Suprema se ha pronunciado y ha absuelto a una persona, lo han condenado creo que a 10 o 12 años por el delito de robo, pero el tema es que el delincuente era, o sea, al que lo han sentenciado era el vecino del agraviado. Máximos de la experiencia nos indican que vamos a robar a nuestro vecino, más aún que ese día a quien lo ha sentenciado se encontraba en un total estado de ebriedad. Lo han absuelto. Recordemos que el delito es doloso. Hay algunos delitos que son culposos, ¿no? Debemos evaluar esos puntos. Hoy en día la imputación de un hecho criminal ya no es intuitivo, ya no es por corazonada. Eso era pues del causalismo, ¿no? Ahora es normativa. Hay que desarrollar todos los componentes de los elementos objetivos. Dentro de ellos están pues los elementos normativos y descriptivos del tipo, así como los elementos subjetivos, es decir, el dolo o la culpa. A veces no lo hacemos, pero sí hay que hacer y hay que controlar. Bueno, yo en muchos casos advierto, hacemos los controles de oficio, aunque quizás no lo debiéramos hacer, pero el control en la etapa intermedia es justamente para limpiar todas las impurezas, ¿no? ¿Cómo pasar a juicio sin un control? Entonces es un riesgo. El acuerdo plenario, que es doctrina legal, autoriza que se pueda hacer el control de oficio. Yo siempre digo, ¿no?, que los jueces de investigación preparatoria no somos un convidado de piedra, no somos el árbitro. El control se hace por dos razones, tanto la acusación como el sobreseimiento: para evitar impunidad o, en su caso, para evitar arbitrariedades. Muchas veces se cometen arbitrariedades, ¿no? Pero si el fiscal me pide un sobreseimiento y el juez advierte pues que sí hay elementos de convicción para que pueda pasar para que pueda formular la acusación, pues por ahí el control se hace para evitar impunidad, ¿no? Entonces es preciso parecer. Ya hace rato os he dicho que acá todos nos controlamos. A la policía lo controla el fiscal lo controla el juez, al juez lo controla vía apelación, lo controla el público, nos controla los órganos contralores, ¿no?, como es el ODECMA o el OCMA, ¿no? También está presente siempre la prensa, ¿no? Ahí siempre nos saca, pero hay que tener mucho cuidado con la prensa. Yo siempre digo, ¿no?, algunos jueces, y eso se ve en la prensa, hay que ser críticos también de eso. Estamos en un evento académico, consideran, ¿no?, cuando el delito es típico, antijurídico, culpable y mediático, prisión preventiva automática. Eso está mal, yo creo que eso está mal.
Hace tiempo vimos un caso acá en Huancayo, yo no vi, pero vi otro juzgado, un delito el hecho imputan pornografía infantil, pero, pero la calificación era pésima, correspondía al delito de violación de la intimidad. Ese mismo hecho en esos días se vio en Lima, acá en Huancayo se le dio comparecencia simple y en Lima prisión preventiva, el mismo hecho. ¿Por qué? Porque se mediatizó la prensa y todo ello. Yo creo que si el juez actúa de esa manera, yo creo que pierde lo más elemental, que es el principio de independencia y el principio de autonomía. No son jueces, pues. Deben dedicarse a otra cosa. Los jueces de garantía, conforme así lo señala en diversas sentencias de la Corte Constitucional, dice que somos garantes de los derechos fundamentales, no de los delincuentes. Muchos dicen que los jueces, ahí inclusive en las redes sociales salen, ¿no? El policía lo detiene, lo lleva al fiscal, le pone a disposición del juez y el juez le abre la puerta para esto. Nosotros verificamos que se cumplan los derechos fundamentales, no de los delincuentes, sino de todos nosotros, de todos quienes estamos en esta sala, de todos los ciudadanos. Cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en un hecho criminal. Si ese juez actúa así, la próxima víctima vamos a ser nosotros. El tema es, pues, en tanto no nos toca, felices, pues, pero podemos estar inmersos en ese tipo de delitos. Podemos conducir quizás un vehículo en estado de ebriedad, quizás podemos causar lesiones o en todo caso quizás matar a alguien, ¿no? Nadie nos libramos de ello, ni los jueces. Entonces, los jueces deben ser los garantes de los derechos fundamentales. El presidente del Poder Judicial siempre reitera, para hacer efectivo el binomio eficacia-garantía, la eficacia, dice, corresponde al Ministerio Público. Es cierto, el Ministerio Público debe hacer una investigación exhaustiva con una actuación objetiva. Debe actuar el Ministerio Público objetivo. Debe ser objetivo. La objetividad implica que debe buscar los elementos de convicción o los medios de prueba, como la vayamos a llamar, pero técnicamente es elementos de convicción, para acreditar el presunto hecho criminal y también aquellos elementos de convicción que favorezcan a los imputados. Pero en el quehacer diario vemos, pues, que muchas veces acusan con los elementos de convicción que al Ministerio Público le favorece y deja de lado aquellos elementos de convicción que favorecen a los imputados. Ni siquiera evalúan o no hacen un análisis, ¿no? Por ejemplo, podría ser que si bien es cierto, se tiene ese elemento, no obstante, tal, no dice. Pero felizmente hay abogados cautos que sí, pues dice, señor juez, y esto. Y en muchos casos ha terminado en sobreseimiento. Entonces es importante la labor de los abogados, es importante la labor que desempeñan los abogados. Yo antes de ser juez litigaba, pero no era pues un litigante asiduo, ¿no? Veía algunos casos. Entonces, cuando resuelvo algún caso, todavía pienso como abogado litigante, ¿no? Luego, bueno, pero ello me permite, pues, hacer una evaluación quizás más, no sé si más exhaustiva, pero en lo posible, pues, tratamos de apegarnos a la ley. La garantía le corresponde al juez. Garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. Eso es parte de la democracia. Con sus defectos, la democracia está funcionando. Eso nos demuestra la realidad. ¿Tiene defectos? Sí, yo creo que muchos, pero así es el mejor sistema que se tiene. Entonces, bueno, para finalizar, no quiero salirme del tema, pero para finalizar con el criterio de oportunidad, ya hemos dicho que una vez que nos encontramos en la fase formalizada, debe resolverse mediante una audiencia y a nivel de la etapa intermedia, del mismo modo, el juez debe controlar que ésta, pues, se encuentra arreglada con el ordenamiento jurídico.
han introducido un tema bastante interesante de la cuantificación de la pena. Eso lo vamos a ver cuando vemos el tema de prisión preventiva. El otro tema que me han... ¿Alguna pregunta con respecto a este tema del criterio de oportunidad? Hay un tema bastante discutible, seguramente ya van a escribir, ya alguien se va a animar a escribir algo sobre si es posible o no aplicar ahora con la nueva modificatoria el tema de violencia familiar. Ya veremos los pronunciamientos de los jueces, ¿no? Si aplican o no aplican. Ello todavía, pero desde mi punto de vista yo considero que sí debiera aplicarse, sobre todo con el artículo 122b, sobre todo con ese artículo. Debe terminar con un criterio de oportunidad, con reglas de conducta. Me parece que es un exceso, una pena efectiva, es un exceso. Hay que aplicar cuando corresponda. Cuando corresponda hay que mandar a la cárcel a la gente, ¿no? Pero no hay que mandar a la cárcel porque el público nos pida, ¿no? Eso no podemos hacer los jueces. Los jueces seremos odiados, quizás seremos queridos, no sé. De hecho que no tenemos buena fama, ¿no? De hecho que no tenemos buena fama. El porcentaje de no aceptación es alta. Se dice que hay una corrupción, una percepción de corrupción de un 80%. Dicen que el Poder Judicial es el segundo o el primero, pero el primero es el Congreso. Pero con las decisiones de Carguancho hemos bajado. Es decir, que el Congreso está primero, volteando la tabla, ¿no? Tiene una mayor percepción de corrupción, luego el Poder Judicial. Pero es percepción. Claro, ¿qué podemos esperar si nosotros siempre resolvemos pues un conflicto? Nunca hay empates, salvo en la aplicación de criterio de oportunidad, ¿no? Ahí se podría hablar de un empate, ¿no? Donde todos salen ganando. Pero en la generalidad de casos siempre una de las partes o uno de los sujetos procesales es el que no sale favorecido, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un 50% de no aceptación y percepción de corrupción. ¿Qué es lo que piensan? Si no le sale a su favor, no, bueno, seguro la otra parte le ha pagado después, ¿no? Esa es la clásica. Eso siempre he escuchado cuando era abogado. Ahora no creo que haya cambiado. Entonces es un tema de percepción, ¿no? No creo que sea... Hay corrupción, desde luego, debe haber corrupción, en todos lados, hasta en nuestra casa, ¿no? Desde el momento que le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy, si alguien viene a buscarme, dile que no estoy. Eso es un acto de corrupción, lógico, que es pues, de menor intensidad, ¿no? Pero es un acto de corrupción. Entonces, siempre va a haber, yo creo que en todo lugar hay ese tipo de corrupción. El otro tema que quiero tocar es de la audiencia de detención preliminar. El Código Procesal Penal no establece actualmente una audiencia de detención preliminar. No hay una audiencia. Esta se resuelve inaudita aparte. Lo que sí podría generarse en un caso, quizás una audiencia en apelación, en segunda instancia, pero en instancia no hay audiencia. Existía para la audiencia de convalidación, o en todo caso se podría hacer vía audiencia, aunque el Código Procesal Penal no lo establece, cuando el juez dispone de la detención preliminar. Para la detención preliminar se exige un requisito, un presupuesto material indispensable, que es la existencia de razones plausibles, ¿no? Razones plausibles respecto a la presunta comisión de un ilícito penal. Y se da con determinadas finalidades, para realizar actos urgentes e inmediatos. Por ejemplo, X persona viola a una menor o un menor y se requiere hacer, por ejemplo, huye y no es intervenido en flagrancia y se requiere hacer una prueba que es urgente e inmediata, que es la prueba del banano prepubescente, se debería, por ejemplo, requerir en ese caso.
pero para actos urgentes e inmediatos. Pero nunca lo entendemos así, siempre entendemos